Los mejores años de mi vida, de verdad que fueron maravillosos. Recuerdo que tenía un matrimonio estable y muy bonito junto a mi esposa Norma. Éramos muy unidos y prácticamente inseparables. Al casarnos, ella decidió dedicarse por voluntad propia a las tareas del hogar de tiempo completo. Ella deseaba ser la mujer perfecta para mí. Como yo tenía un trabajo bastante bien remunerado, este nos daba para vivir un estilo de vida sin tener que preocuparnos por temas económicos. Así que le dije a Norma que no tenía problemas si decidía quedarse en casa y abandonar un poco el trabajo. Mi esposa me trataba con gran dulzura, con amor. Prestaba atención a cada detalle de mis gustos y de mis placeres. Siempre buscaba complacerme. Ella era una mujer admirable y casi perfecta. Incluso me atrevería a decir que me encantaba presumirla con mis amigos. Cada que había reuniones y que celebrábamos las posadas navideñas en la empresa, yo la paseaba entre la fiesta presentándola con mis amigos y compañeros de trabajo. Norma era una mujer bastante guapa y atractiva, con sus vestidos pegados al cuerpo. Ella llamaba mucho la atención. Era una diosa totalmente. Nuestros primeros años de matrimonio fueron inmemorables. Hacíamos el amor con mucha frecuencia y teníamos cenas románticas cada 15 días. Eran buenos momentos y todo iba perfecto, sobre todo porque no teníamos hijos. Habíamos tomado la mutua decisión de, después de casarnos, disfrutarnos unos 3 o 4 años y entonces encargar algún bebé. Fue transcurriendo el tiempo, para un mes de noviembre en el cual recuerdo perfectamente que mi amigo Ricardo, quien también era mi compañero de trabajo, comenzó a buscarme más de lo habitual. Yo previamente a mi boda me juntaba mucho con él. Sin embargo, cada fin de semana era embriagarnos y andar de aquí para allá con mujeres. Sin embargo, yo cambié y me casé, pero Ricardo, él seguía siendo todo un don Juan. Constantemente me negaba ante las invitaciones de mi amigo Ricardo. Le decía que a Norma no le iba a gustar que fuera a esos lugares. Aparte yo le era fiel a mi mujer. En eso, Ricardo estuvo insistiendo tanto, y con ciertos engaños, es que terminé aceptando una salida con él, y terminamos yendo a un bar que estaba a las orillas de la ciudad. Era muy conocido a pesar de la distancia. Me comentó Ricardo que a ese lugar iban los más adinerados, por lo que asentó que íbamos a encontrar una diversión de calidad. Yo desconocía que era un centro nocturno. Mi amigo me dijo que simplemente era un lugar donde se podía jugar a gusto a las cartas y apostar un poco. Pero ya estando dentro del lugar, me sorprendió todo. Había un escenario, y aunque el lugar era muy cómodo y lleno de lujos, me sentí un tanto incómodo porque nunca había ido a algún lugar así. Había tipos de traje, y las luces no eran de colores como en otros bares de mala muerte, sino había luces tenues que ambientaban perfectamente todo al ritmo de la música. Había sillones y mesas donde unos veteranos jugaban cartas. Eso sí, no voy a negar que, de pronto, noté que había mujeres que poseían una belleza de primera clase. De estar observando me di cuenta de que la mayoría eran mexicanas y había algunas que eran extranjeras. Todas eran bellísimas, muy bien trabajadas de sus cuerpos. Algunas otras que vestían de una manera formal pero muy sensual. Algunas otras como enfermeras, como diablitas, pero todas muy elegantes. Aquellas mujeres servían tragos, pero después noté que también servían como compañeras privadas en unas habitaciones que se encontraban en aquel mismo lugar. Después de tomar asiento y ver el espectáculo en el cual dos mujeres bailaban en un tubo, Ricardo le hizo la petición a una de ellas para que bajara y me bailara hasta elevar mis sentidos. La joven de belleza radiante se me fue acercando, y debo confesar que me sentí bastante incómodo. Aquella no era mi intención, porque a diferencia de mi amigo Ricardo, yo simplemente quería beber un trago a gusto. Se veía que Ricardo estaba muy emocionado, gritando alegremente, incitando a la joven para que me bailara. Todos alrededor le siguieron la corriente al ver que me estaba comportando de una manera introvertida. Aplaudían y aplaudían al ritmo de la música,
tratando de ambientar más aquel momento. Ricardo discretamente estaba tomando fotos y videos para recordar aquel momento. Mientras tanto, no pude hacer más que dejar que aquella mujer me bailara muy de cerca, mostrándome parte de su cuerpo y tomando mi mano para colocarla en su piel. Me incomodé más que disfrutar, por eso es que traté de levantarme, pero como ya estaba algo mareado por los tragos, terminé en el piso. Estaba muy molesto cuando Ricardo trató de ayudar a levantarme. Le dije que ya no quería seguir en ese lugar, que no era mi ambiente, y le exigí que nos retiráramos, si no yo me iba a marchar solo. Ricardo, al percatarse de mi enojo, se disculpó y me dijo que solamente pagaría la cuenta y entonces podríamos marcharnos. Una vez estando en el auto, le pedí de favor que eliminara todos los videos y fotografías que había tomado. Ricardo tomó el teléfono y según él las eliminó. Me mostró que supuestamente ya no tenía nada en la galería. En eso encendió el carro y agarramos camino de vuelta a casa. Cuando llegamos a donde yo vivía, Ricardo me dijo ya un tanto borracho: «Lo siento, amigo. Solo quería que salieras de tu aburrida vida marital. Espero que hayas disfrutado esto y haber probado un poco de otra mujer que no fuera tu esposa. Ya si tienes más ganas de salir, tú nomás avísame». Antes de poder responderle, el muy descarado, sin darme la oportunidad de hablar, se largó. Por supuesto que aquella noche le mentí a mi esposa Norma. Le comenté que solo había ido a un bar a tomar un par de tragos con Ricardo. Norma hizo un gesto de desconfianza, por eso es que añadí: «No tienes nada de qué preocuparte, Ricardo es buen tipo. De hecho, ya pronto se va a casar». Mi esposa me creyó y dijo que solo evitara beber de más y llegar de madrugada. Le preocupaba que me fuera a pasar algo. Me abrazó, me dio un beso y me ayudó a desvestirme para meterme en la cama. Al día siguiente en la empresa no quise mirar a Ricardo. La verdad estaba un tanto molesto. Me comentaron los compañeros que incluso hasta se andaba escondiendo de mí. En fin, tuve que guardarme el coraje. Así pasó el mes hasta que llegó por fin la fiesta de fin de año, donde todos en la empresa nos reunimos para celebrar la posada navideña. Como siempre iba acompañado de mi esposa Norma. En aquella ocasión nos tocó sentarnos en la misma mesa que Ricardo, y fue entonces que pensé en insultarlo, pero mejor me quedé callado para no arruinar la fiesta. Su presencia me irritaba un tanto. No sé por qué, pero desde aquella última vez que salimos, ya no me daba la misma confianza. Hubo un instante en el que me incomodé porque se acercó a mí para saludarme alegremente. «Qué gusto de verte, Guillermo, y como siempre, acompañado de tu bella esposa». Ricardo se acercó para saludar a Norma de beso y le tomó su mano para reconocerle su belleza, y agregó diciendo: «Vaya que es afortunado mi amigo Guillermo por tenerte como su esposa. Hacen buena pareja. A ver qué día me dan unos buenos consejos para cuando me case». Después de sus palabras se echó a reír. Sabía bien que eran bromas. Él ni siquiera tenía novia. Todo era una mentira porque siempre se le vio solo. Bueno, sin novia, porque sí le gustaba andar con muchas mujeres. Le gustaba divertirse y disfrutar la ocasión, tanto que se atrevió a sacar a bailar a mi esposa Norma, preguntándome: «No creo que te moleste que baile con tu bella esposa, ¿verdad, amigo?». Por dentro me daba mucho coraje, pero para no verme celoso, respondí: «¿Cómo crees, Ricardo? Claro que no, siempre y cuando mi esposa también quiera». Norma, quien era una mujer alegre y simpática, respondió que no había ningún problema. Así el maldito la tomó de la mano y mientras bailaban, me retorcía de los celos, porque Ricardo ya no me daba buena espina. Por fuera se mostraba como un hombre sociable, amiguero, alegre, pero algo en mí me decía que ocultaba otras intenciones, y más cuando notaba cómo mi esposa se echaba a carcajadas con él. Aquel maldito era un patán. Con el veneno de sus palabras, él sabía perfectamente cómo endulzar el corazón de una mujer, y de verdad me daba miedo, porque a mi esposa se la ganó muy rápido. Bien dicen que a una mujer, cuando se le tiene a risa y risa,
Es más fácil que le entren las ganas de pecar. Ya no pude aguantar más. Por ello es que me acerqué y muy molesto intervine, diciéndole a mi amigo: bueno, pues ya estuvo, ¿no? Ya llevan varias canciones. Ahora es momento de que mi esposa baile con su marido. Ricardo, al escucharme, se burló diciéndome: tranquilo, Guillermo, que no me voy a llevar a tu chica. Solo quería conocerla un poco más, porque me has hablado mucho de ella, pero no había tenido la oportunidad de tratarla. Pero ahora ya veo por qué la cuidas tanto. Es una mujer maravillosa. No me hacía gracia ninguno de sus comentarios, así que lo ignoré y tomé a Norma para seguir bailando. Mi esposa me dio un beso y me pidió que me calmara, pero ya no pude estar a gusto, así que mejor le pedí que nos retiráramos a un lugar más privado. En eso mi esposa se molestó, porque ella quería seguir disfrutando de la fiesta. Yo insistí con las palabras subidas de tono, que nos largáramos de ahí. Terminé molestándome y exigiéndole que nos fuéramos a casa. Ya estando ahí, Norma se mostró distante conmigo. Cuando la busqué en la noche para tener intimidad, me dijo que no le había gustado para nada mi escena de celos, mi comportamiento con mi amigo Ricardo, quien precisamente le había parecido buen hombre y muy simpático. También añadió que para ella era importante acompañarme a esos eventos, porque era la única forma en que ella salía a divertirse, pues pasaba mucho tiempo en casa y ya se estaba empezando a hartar. Aquella noche discutimos. La verdad es que estaba yo muy encendido y terminé insultándola diciéndole con tono muy frío: mira, Norma, no es mi problema que tú hayas decidido quedarte en la casa y tener una vida de sirvienta. Por mí, no hay problema si te vas a trabajar. Lo único que quiero es que estés feliz y sobre todo que dejes de reprocharme que por mi culpa te la pasas aquí encerrada. Hubo un silencio prolongado de mi esposa. Se puso muy seria. En ese momento supe que mi comentario realmente le había lastimado. Supe que lo había hecho mal. Ella solo se retiró de la cama, llorando silenciosamente. No comprendía por qué me estaba comportando de esa forma, pero desde aquella discusión empezaron a llegar más peleas sin sentido. Bueno, en realidad algunas sí lo tenían, pues me di cuenta de que, en las redes sociales, el imbécil de Ricardo comenzó a seguir a mi esposa. Y no solo eso, sino que también, a mis espaldas, me enteré de que aquel malnacido le pidió el número de teléfono y constantemente con esto se la pasaban mandándose mensajes. Ya nomás veía a mi esposa sentada en el sillón, a risa y risa de los mensajes que aquel infeliz le mandaba. Sabía que había una guerra, pero yo no quería luchar. No me interesaba de alguna forma tener que pelear como un animal por el amor de una mujer. Si en algún momento mi esposa decidía irse, yo tenía que resignarme, pero el hecho de que fuera Ricardo quien estuviera tratando de conquistarla, eso sí hacía hervir mi sangre, tanto que sentía ganas de matarlo al desgraciado. La situación llegó a tal punto que ahí mismo en la oficina le pedí a Ricardo que dejara de hablarle a mi esposa, porque entonces se las iba a ver conmigo y no habría misericordia de mi parte. Ricardo, muy tranquilo y muy cínico, simplemente me dijo que era amigo de mi esposa, que le había caído bien y que no tenía la intención de traicionar mi amistad. Me pidió que me relajara y que mejor buscara la manera de atender a mi mujer, porque en una de esas podría llegar algún abusivo a robarme el amor de mi mujer. Uno de mis compañeros llegó a calmarme. Sabía que estaba en el trabajo y aquella actitud de mi parte podría traerme consecuencias. Desde esa tarde dejé de hablarle a Ricardo, dejé de considerarlo como un buen amigo. Pasaron algunas semanas, estaba olvidando todo, cuando en eso, un día que llegué a casa, encontré a mi esposa riendo con Ricardo en la sala. Estaban conversando como dos grandes comadres. Me dio muchísimo coraje, tanto que le dije a Ricardo: a ver, pedazo de cabrón, que no te había pedido que te alejaras de mi esposa. Mejor lárgate ahorita si no quieres que te saque a patadas. El miserable ni siquiera se pudo defender, porque mi esposa tomó la palabra para hacerlo. A ver, Guillermo, bájale. Ricardo vino a visitarnos en muy buen plan. No sé por qué te estás comportando así. La verdad es que te desconozco. No pude hacerle caso a mi esposa,
Por eso es que le exigía a aquel maldito de Ricardo que se fuera de la casa. Norma estaba por intervenir nuevamente, cuando en eso Ricardo habló. No te preocupes, Norma. Este asunto es entre tu marido y yo. Pero bueno, no pasa nada. Es mejor que me retire. Ricardo salió, pero el muy cínico, antes de hacerlo, le dio un último mensaje a mi esposa, diciéndole que si necesitaba algo, él podía ayudarle, que solamente era cosa de que le marcara. Desde aquel momento, le exigí a mi esposa que ya no buscara a Ricardo, porque no era buena influencia para nuestro matrimonio. Ella insistió en pedirme explicaciones, las cuales nunca le di. Simplemente le dije que era mi intuición y que Ricardo ya no me hacía confiar en él. Así pasaron las semanas y nuestro matrimonio se fue deteriorando. Norma salía a todos lados sin avisarme, sin decirme a qué horas llegaba o a dónde iba. Realmente estaba muy preocupado, y para mí la única solución fue ir a embriagarme con algunos de mis amigos. Una noche, al llegar, mi esposa me estaba esperando a la sala. Al verme me dijo muy enojada que Ricardo le había enseñado unos videos donde estaba yo sentado disfrutando el cómo una mujer me seducía y tocaba mi cuerpo. Me dijo que ella jamás pensó que frecuentara esos lugares. Me dijo que necesitaba un tiempo y que no quería verme, que hace mucho las cosas ya no andaban bien y era necesario un tiempo. Se metió a la habitación sin dejar que le diera explicaciones, tomó unas cuantas cosas en un bolso y se marchó haciéndome a un lado cuando quise detenerla. Me quedé sentado en el sillón reflexionando sobre lo estúpido que fui al haber creído que Ricardo era mi amigo y que había borrado esos videos. Sabía que estaba sacando ventajas de la situación y no sé qué cosas le habría dicho a mi esposa para lavarle el cerebro y quedar como un inocente. Estaba tan molesto que tomé las llaves de mi auto y decidido fui a buscar a mi esposa y sobre todo al maldito de Ricardo para darle una golpiza. Sabía que estaban juntos, así que fui directo a la casa de aquel imbécil. Cuando llegué, me llevé una gran sorpresa al ver que en el domicilio de Ricardo ya estaba llegando mi esposa Norma, quien corrió muy triste a consolarse en los brazos de Ricardo. Aquel la abrazaba, la consolaba, le limpiaba las lágrimas como si fuera un enamorado. En eso frené de golpe mi auto y me bajé. Ricardo, al percatarse de mi presencia, le dijo a mi esposa que se metiera a la casa. Ricardo, demostrando una especie de valentía, se acercó a mí para confrontarme. Aquella noche me agarré a golpes con el que creía era mi amigo. Hasta que mi esposa llamó a la policía, fue que estos me desalojaron del lugar. Malditos, me estaban metiendo una puñalada por la espalda. La verdad es que me sentí muy decepcionado de Ricardo y de mi esposa. Sabía que aquella noche dormirían juntos. No soportaba imaginarlos haciendo el amor. Ricardo era un patán y lamentablemente la supo enamorar. No sé cómo, pero la fue envolviendo y la arrebató de mi lado. Posteriormente a esto, días después, Norma me pidió el divorcio. Me dijo que era feliz con Ricardo, quien era todo un caballero con ella y le daba la atención y cuidados que yo había dejado de darle. Con el corazón roto, mi rendimiento en el trabajo disminuyó, hasta que mi compañera Claudia, quien era encargada del departamento y mi jefa, me hizo la observación de que si no le echaba ganas, me iban a correr de la compañía. En eso, pues la verdad le pedí un momento para platicar. Tuve que desahogarme en aquella charla con ella. Le conté la situación por la que estaba pasando, y al parecer la hice entrar en razón. Creo que sintió hasta lástima por mí, pues me dijo que al terminar el turno, le gustaría ir a un lugar privado para que pudiéramos platicar abiertamente sobre el tema. Aquello de verdad que me sorprendió, porque Claudia era una mujer muy seria, un tanto fría, muy enfocada en el trabajo, no tenía amistades en la oficina, pero realmente como necesitaba mucho desahogarme, le tomé la palabra y fui. A la salida fuimos a un café que se encontraba en una zona que no era muy concurrida de la ciudad. Aquel lugar tenía pocos clientes y tenía varios rincones un tanto solitarios. Escogimos uno de estos y nos sentamos a beber café. Claudia fue muy directa.
y ella fue quien comenzó a hablar. Sabes, Guillermo, de verdad lamento mucho la situación por la que estás pasando. Sé que un divorcio no es nada sencillo. Sin embargo, me gustaría aprovechar el momento para decirte algo muy importante, algo que he guardado desde hace tiempo en mi pecho. Hubo una pausa, estaba muy nervioso, no tenía idea de lo que Claudia estaba por decirme. Sonará un tanto atrevido, pero desde que llegaste a esta compañía, me gustaste demasiado. Sé de antemano que no soy correspondida. Soy una mujer que pasa completamente desapercibida en la empresa. No soy muy sociable como los demás compañeros. Sin embargo, soy una persona muy observadora. También con esto, quiero decirte que no pretendo nada contigo. Simple y sencillamente necesitaba decírtelo. Debo confesarte también que todo este tiempo te he venido observando. Hasta que me enteré que tenías una esposa muy guapa, perdí las esperanzas. Pero recuerdo muy bien en la posada cómo es que te molestaste cuando tu amigo Ricardo, quien pensabas que era tu amigo, sacó a bailar a tu mujer. Observé cada detalle de su interacción y me percaté de las intenciones que Ricardo tenía con tu mujer. Desde lejos se veía cómo le coqueteaba y se le notaba que la deseaba desde hace mucho. Así que no me sorprende que haya logrado tenerla de su lado. Me quedé en silencio un momento. En mi mente solo revivía una y otra vez aquellos momentos que Claudia me había hecho recordar. Salí de aquellos pensamientos cuando añadió: sé perfectamente cómo persuadir a las personas para obtener lo que quiero. Lo aprendí de la vida. Aparte de esto, tengo otras habilidades y conocimientos que quiero hacer de tu conocimiento. Si tú deseas, te puedo ayudar a hacer sufrir a Ricardo por el daño que te hizo. Te aseguro que lo haremos pagar muy caro. Sin embargo, necesito saber qué tan lejos puedes llegar para hacerlo. Con mis comentarios no pretendo más que ayudarte. Considérame de verdad como una buena amiga, y no más que eso. Aquel comentario me desconcertó un poco. No entendía qué es lo que Claudia pretendía. Por ello es que le pregunté, y mejor dicho, le pedí que fuera más clara. Quizá tú no sabes esto, pero vengo de un pueblo muy lejano. El estudio me ayudó a superarme y a mejorar mi calidad de vida. Sin embargo, Guillermo, te confieso que mi abuela era una bruja, una muy poderosa. Y no es por presumir, porque ella me compartió muchos de sus conocimientos. Y con estos, puedo ayudarte a que Ricardo reciba su merecido. Sé que lo que te platico es difícil de creer, pero me gustaría que lo intentáramos, que me regales un poco de tu confianza. Me quedé reflexionando un poco. Me parecía muy extraño lo que Claudia me estaba pidiendo. Jamás imaginé que una persona con su estatus estuviera ofreciéndome un trabajo de brujería. Aquello era una locura. Pero como sabía que ella era la jefa del departamento, no podía negarme. Prácticamente me tenía acorralado. Por ello es que terminé aceptando su propuesta, pero le pedí mucha discreción, a lo que ella respondió que por supuesto, pues ella no quería manchar tampoco su reputación en la compañía, sacando a relucir sus conocimientos de brujería. Quedamos de vernos en su casa al día siguiente saliendo del trabajo, y Claudia me dio una lista de cosas que tenía que llevar. Al día siguiente, cuando terminó la jornada laboral, fui camino al estacionamiento donde Claudia ya me esperaba. Sin hablar mucho me subí a su auto y tomamos rumbo para su casa. Cuando llegamos me pidió que me pusiera cómodo en el sofá, mientras ella preparaba todo para el ritual. Cabe mencionar que su casa no parecía nada oscura o con sospechas de que fuera bruja, pero sí tenía una caja donde guardaba todos los artículos para sus trabajos de magia negra. Después de tener a la mano todo el material, me pidió que le dijera cuál era la intención del trabajo de brujería, a lo que yo respondí desesperadamente: quiero que mi esposa Norma regrese a mis brazos. Sin embargo, quiero que regrese arrastrándose y que me pida perdón. Y de Ricardo, a él, quiero que le pase algo malo, algo terrible, la muerte de ser necesario. Claudia se sorprendió por mi petición y me preguntó si estaba seguro de mis palabras. Sin demorarme en la respuesta, afirmé que sí. Tras esto,
Claudia comenzó a tomar varios de los objetos de brujería que tenía, mientras recitaba unas oraciones que solo ella comprendía. Parecía que estaba preparando un ambiente de un ritual. Después tomó una caja y colocó dentro varias hojas de hierbas secas. Tomó la fotografía de Ricardo que previamente me había pedido, la enrolló junto con una especie de pedacera de huesos y la ató con un listón negro. La puso al final de la caja y la selló con una cera de vela negra. Claudia me pidió que tenía que ir al panteón a quemar aquella caja cerca de una tumba y después habría que esparcir las cenizas en el viento. Por otro lado, con la fotografía de Norma, me dijo que tenía que hacer un trabajo un tanto minucioso y que le tomaría un par de días. Me afirmó que no debía preocuparme, porque al final estaba segura que con su trabajo mi esposa regresaría a mi lado. Estaba impresionado con las cosas que Claudia hacía. La observaba. Ella se percató de mi silencio y me dijo: «Para que esto funcione, Guillermo, es necesario que creas. Te aseguro que te va a sorprender lo que ocurrirá. Confía en mí». Después de terminar aquello, me regaló unas hierbas y me pidió que me bañara con ellas, para así también reforzar el amor de Norma. Posteriormente, agradecido, me marché de aquella casa, confiando en el proceso. Al día siguiente, al salir del trabajo, me dirigí al panteón más cercano para hacer lo que Claudia me había encargado. Cuando llegué me sentí intimidado. Ya era de noche, hacía frío. Sin embargo, había más personas ahí, unas cuantas, pero al darme cuenta de que algunas también iban a hacer trabajos de brujería, me dio confianza y me atreví a quemar ahí la caja. Posteriormente esparcí las cenizas tal como se me había indicado, y una vez hecho el trabajo, me fui a casa. Transcurrieron los días. No había pasado absolutamente nada. Estaba seguro de que mi esposa Norma seguía durmiendo y haciendo el amor todas las noches con Ricardo. Eso me hervía la sangre, hacía que yo quisiera matarlo. Porque créanme que para mí era muy difícil verle la cara a ese desgraciado todos los días y no poder hacer nada, porque sabía que estaba en juego mi trabajo. Además, estaba resignado a que no valía la pena pelear nuevamente por el amor de una mujer que ya no me correspondía. Hasta eso tenía que elevar mi dignidad, porque de otro modo me vería peor que un arrastrado perro. Una mañana que recuerdo perfectamente, era viernes. Acabábamos casi de llegar, y estando en una reunión de trabajo, los líderes del equipo recibieron una trágica noticia, en la cual se informaba que Ricardo había muerto en un espantoso accidente la noche anterior mientras se dirigía a casa después del trabajo. Hicieron comentarios de que un tráiler se le metió de una forma intencional, provocando que el auto de Ricardo se volcara por completo. Me impresionó tanto la noticia que me salí de la reunión para correr al baño y mojarme la cara. Sentía náuseas, mi corazón estaba muy acelerado, ya que no podía creer que el trabajo de brujería hubiera funcionado. Aunque le dije a Claudia que sí tenía fe, por dentro también dudaba. Sin embargo, la realidad ya estaba siendo presente. Aquella misma noche, todos en el trabajo nos dimos cita al velorio de Ricardo. Me dio mucha pena asistir por la forma en la que terminó nuestra amistad, pues era evidente que ya todos en el trabajo sabían que Ricardo estaba viviendo con la que aún era mi esposa. Tuve que tragarme toda la vergüenza para estar ahí. Sentía un gran compromiso de que así fuera. En aquel velorio pude acercarme al ataúd, el cual estaba cerrado. No quería quitarme la curiosidad, por ello es que tomé el atrevimiento de abrirlo. Al hacerlo, me invadió una sensación de miedo que hasta la fecha no puedo olvidar. Me tocó ver el rostro de mi amigo Ricardo, completamente deformado. Le habían cerrado los ojos, porque aparentemente, con el impacto, se le había botado uno de estos. Fue muy difícil afrontar la realidad de que por culpa de la brujería que hice, es que aquella persona había perdido la vida. De alguna manera sentí que había cometido una especie de crimen, y un gran peso empezó a caer sobre mi conciencia. Cuando cerré el ataúd, de reojo, volteé a ver a Claudia,
quien simple y sencillamente me hizo una mueca con la que me daba a entender que se había logrado mi petición y que ya no había nada que hacer. Las manos me comenzaron a temblar. No sabía si sentarme, quedarme parado o largarme. De hecho, tomé esta última decisión. Por lo tanto, caminé hacia la salida, pero en eso vi que Norma ya venía entrando. Traté de ser cordial. Me acerqué a ella para saludarla y darle mi pésame. Sin embargo, ella evitó tener contacto conmigo. Respeté esa parte. Sabía que le estaba doliendo mucho su pérdida. Por ello preferí subir a mi auto y dirigirme a casa. Traté de olvidarme un poco de Norma. Sin embargo, sabía que el proceso del divorcio era algo que no se podía evitar y en algún momento debíamos encararlo. Pero también admito que aquellas noches, la culpa por lo de Ricardo me invadía y sobre todo, sentía mucha nostalgia y ganas de tener a mi esposa Norma de mi lado, en mis brazos, como en los mejores tiempos. Para mi sorpresa, y afirmando nuevamente el poder de la brujería, fue que Norma se comunicó conmigo. Me mandó unos audios al teléfono. Se escuchaba desesperada y me pedía que la fuera a ver porque me necesitaba. Traté de no cuestionarla mucho, pero quedé de verla esa misma noche. Sentí muy raro ir a recogerla a la misma casa en la que vivía el difunto de Ricardo. Cuando toqué a la puerta y Norma salió, ella caminó hacia mí despacio, con la mirada un tanto perdida y con lágrimas en los ojos. Me abrazó, y creí que por un momento me diría que le estaba doliendo mucho la muerte de Ricardo. Sin embargo, ella me dijo: «Quiero pedirte perdón, Guillermo. Sé que te hice mucho daño. No debía haberte engañado con tu amigo. Hasta ahorita caigo en la cuenta de que lo que hice estuvo muy mal. Debía haber tenido mejor comunicación contigo y haberte hecho saber las cosas que ya no me gustaban de nuestro matrimonio. Debo decir que Ricardo se portó muy bien conmigo siempre. Sin embargo, ahora me doy cuenta que no te he dejado de amar. No sé si puedas perdonarme por todo lo que te hice, pero me gustaría que regresáramos, que volviéramos a ser aquel matrimonio feliz. Eso es lo que más me gustaría en la vida». Al escuchar a Norma hablar así, no voy a negar que se me encendió un sentimiento nuevamente por ella. La abracé y por un momento estuvimos así. Después la besé y le pedí que subiera al auto. La llevé nuevamente a casa. Le preparé algo de comer. En eso, Norma aprovechó para darse una ducha. Estuve acompañándola en su dolor. Realmente se veía muy mal. A la hora de dormir, recuerdo que la tomé en mis brazos, estando en la cama. Traté de consolarla acariciándole el cabello, y poco a poco aquello se fue transformando en algo más. Nos fuimos dejando llevar, y de pronto vinieron los besos, las caricias, y terminé haciéndole el amor a mi esposa como en nuestros mejores años. Me di cuenta de que había extrañado su cuerpo, su piel, sus ojos, y el dejarme perder en su cuerpo. Aquello fue algo muy intenso. Sin embargo, debo confesarles que al terminar, en lugar de sentir amor, percibí un gran vacío en mi pecho, una sensación de insatisfacción. Siento que con aquella descarga, simple y sencillamente todo se fue. Me empezaron a venir imágenes en las que Ricardo le hacía el amor a Norma, y eso comenzó a hacerme sentir una especie de asco por ella, una repulsión, un deseo de que se marchara y no volver a verla nunca más. Pero no podía ser tan impulsivo. Norma estaba en un estado muy complicado emocionalmente, y mis palabras o mi actitud podrían dañarla. Norma se mudó nuevamente a vivir conmigo. Empezamos a vivir una vida aparentemente normal. Sin embargo, saber que la brujería la tenía ahí conmigo, amándome nuevamente, no me llenaba de satisfacción tampoco. Sabía que, de otra forma, ella seguiría queriendo a Ricardo. Sentí que estaba comiendo las sobras de lo que el maldito difunto me había dejado de mi propio plato. Me sentí un fracasado, así que regresé con Claudia para pedirle que rompiera el hechizo. Para mí era vital que mi esposa dejara de amarme y se alejara. Yo ya no podía seguir con esa farsa. Claudia, al escucharme, se sintió un tanto confundida y la respuesta que me dio de verdad que no me gustó. «Perdóname, Guillermo, pero
La noche que hicimos el ritual, yo te pregunté si estabas seguro de lo que pedías, porque en estas cosas ya no hay marcha atrás. Una vez que el efecto comienza, es muy difícil que se pueda revertir. Te puedo asegurar que es prácticamente imposible. Por ello, ahora tienes que asumir las consecuencias de lo que has pedido. Tu esposa te va a amar toda la vida, no importando que tú te vayas de su lado. Tienes que medir las consecuencias sobre el gran daño que le puedes causar si te vas. De mi parte yo ya hice lo que me tocaba. Ahora es tu turno de tomar una decisión. Me sentía quebrado por dentro. La realidad había llegado de golpe y me estaba prácticamente destrozando. Antes de retirarme de aquella casa de Claudia, le pedí que me regalara un cigarro. Tenía años sin fumar, pero los nervios me estaban acabando. Mientras le daba unas bocanadas en silencio, Claudia estaba sentada simplemente mirándome. De igual forma me le quedé viendo. Comencé a contemplar su belleza y me di cuenta de que ella era una buena mujer después de todo. Y hubo una pregunta que fue imposible no hacerle y que me había dejado una cierta incertidumbre desde tiempo atrás. Oye, Claudia, recuerdo cuando comenzamos a hacernos amigos, que me dijiste que estabas tal cual enamorada de mí. Sin embargo, cuando te enteraste que era casado y mi esposa era bonita, decidiste que yo no sería para ti. Y ahora que te conozco y sé que tienes estos poderes para hacer brujería, ¿por qué no me hechizaste? ¿Me hiciste un amarre o algo así? Para ti hubiera sido fácil manipular las cosas para tenerme a tu lado. ¿Por qué no lo hiciste? Claudia sacó un cigarro de la cajetilla, lo encendió. Se me quedó mirando, y al exhalar el humo, fue que me respondió. Esa es una muy buena pregunta, Guillermo. Sin embargo, tiene una respuesta muy simple. Sabía que si te embrujaba y te hacía mío, iba a sentirme exactamente como te sientes ahora, con un gran vacío, porque cuando el amor no se da por causas naturales entre dos personas, este no genera esa chispa de energía, de vida, de luz, que hace que las cosas en la vida tengan un tinte maravilloso y lleno de magia. En cambio, cuando las cosas ocurren de una manera forzada o manipulada como lo ha sido en tu caso, digamos que esa chispa no existe. Por lo tanto, tu mente y tu corazón sabrán reconocer la falsedad en la que estás viviendo. Por lo tanto, se irán apagando lentamente, hasta que caigas en un vacío de tristeza, de soledad, de vacío y frustración, porque no puedes engañar al corazón. Por ello es que me evité la pena de hacerte un buen amarre, porque créeme que de haber querido, de aquella cama que tengo en la habitación no hubieras salido. Pero así no funcionan las cosas. Prefiero tener paciencia y esperar a que sea mi turno en la vida de encontrar a mi hombre ideal. La respuesta que Claudia me dio era sumamente clara y tenía toda la razón. Lo que ella describió era exactamente lo que estaba sintiendo, y sus palabras me inspiraron a tener un nuevo comienzo, a darme un espacio y que con el tiempo llegara un verdadero amor, uno de esos que se sienten hasta lo más profundo del alma. Me retiré de la casa de Claudia, tomando en cuenta que lo mejor era hablar con Norma, explicarle que ya no la amaba y que las cosas ya no estaban funcionando. Al día siguiente, cuando regresé por la noche del trabajo, hablé con ella. Tal cual le rompí el corazón en 1000 pedazos. Estaba llorando, no se podía calmar, entró en una especie de crisis nerviosa, tanto así que tuve que llevarle al hospital para que le colocaran un sedante. Ya estando ahí, le llamé a una de sus hermanas, le expliqué lo que estaba pasando, y entonces fue que me retiré. Antes de irme, la miré ahí tirada en la camilla, sedada, con los ojos cerrados y tan frágil. Sabía que todo esto era por mi culpa y me sentía muy mal. Estaba completamente arrepentido. Sin embargo, lo único que podía hacer era tener fe en que si me alejaba, ella posiblemente encontraría el amor en otro hombre, uno que de verdad la amara y le diera todo el amor que se merecía. Esa noche llegué a la casa, tomé mis cosas más importantes y me retiré. Le dejé la casa, ella la merecía más que yo, y con los ahorros que tenía, fue que renté un pequeño departamento en el que me instalé para comenzar así mi nueva vida.
Dejé pasar algunas semanas. En ese tiempo evité tener todo contacto con Norma. No respondí sus llamadas ni sus mensajes. Sin embargo, sabía que era necesario tocar el tema del proceso del divorcio. Por lo tanto, contacté con un abogado para que se encargara de todo el proceso. Después de un poco de espera, se había pactado la fecha para la firma definitiva del divorcio a 2 semanas de distancia. Estaba muy impaciente. Tenía muchos nervios de confrontar nuevamente a Norma y encontrarme con la situación de que ella aún estuviera sufriendo y muy enamorada de mí. Los días transcurrieron. La cita con el abogado era a las 10 de la mañana. Me encargué como siempre de ser puntual, por lo tanto llegué media hora antes. Estaba sentado en aquel despacho, esperando, ansioso. La verdad tenía terror de ver lo que me iba a encontrar. Pero en eso, hubo una llamada que entró directo al despacho. Aquel abogado tomó su privacidad para tomarla. Fueron pocas las palabras que recibió, y al ver que su mirada se transformó de un instante a otro, supe que las cosas no andaban bien. Algo había ocurrido. Cuando aquel abogado se acercó a mí, agachó un poco la mirada, colocó su mano sobre mi hombro, como dándome un consuelo. Ahí supe que algo fuerte venía y no estaba preparado. Lo lamento mucho, señor Guillermo. En esa llamada me acaban de informar que su esposa no asistirá a esta junta para la firma del divorcio. La razón es algo que me apena comunicarle. Sin embargo, he sido informado de que su esposa ha fallecido. Fue encontrada sin vida en su casa. Aparentemente se trata de un suicidio. Sin embargo, las autoridades tienen que investigar un poco más. Por ahora, necesito pedirle que se retire. Será necesario que atienda la situación, pues la policía tiene que hacerle algunas preguntas. Cuando acudí a ver qué estaba ocurriendo, vi que la casa de Norma estaba acordonada y la policía estaba ahí. No me importó, estaba completamente alterado y evadí a varios de los policías. De esta forma logré entrar y comprobar con mis propios ojos la noticia que se me había dado. Ahí estaba Norma, se había cortado las venas, su cuerpo yacía tirado sobre el sillón y había un gran charco de sangre tirado en el piso. La expresión de su mirada reflejaba mucho dolor, tristeza y el gran vacío que le había hecho sentir el haberme alejado de ella. Sin embargo, estaba consciente de que todo aquello se debía nuevamente a la brujería. De no haberlo hecho, ella jamás se hubiera enamorado y obsesionado conmigo, con la idea de que yo era el único hombre en su vida. Caí arrodillado al piso, agotado. Comencé a llorar. No podía creer lo que estaba pasando. En eso uno de los policías se acercó, me tomó del brazo y me levantó. Usó mucha fuerza, y en eso otro policía le ayudó. Entre los dos me sacaron de la casa. Ellos desconocían que yo era el esposo de Norma, sin embargo tuve que gritárselos prácticamente. De esta forma me quedé sentado allá afuera, esperando a recibir algún tipo de explicación o que me interrogaran. Yo necesitaba llegar al fondo del caso. Después de que todo aquello ocurrió, supe que Norma había dejado una nota suicida, en la cual explicaba las razones por las que se había quitado la vida. Sus palabras eran muy claras. Decía que había muerto de amor, que prefería entregarse a la muerte, antes que saberse divorciada, rechazada y no amada por mí. Aquello me terminó de destrozar. La culpa empezó a pudrirme por dentro. Fue muy duro velar y enterrar a mi esposa, a la mujer que alguna vez amé y a la que puedo decir que es la única a la que he amado. Lo digo de esta forma porque, hasta la fecha, pese a que han pasado muchos años, noche a noche no he podido dormir tranquilamente. Cada vez que me voy a la cama, me llevo a la conciencia todo el dolor, la culpa y la responsabilidad que he tenido en las pérdidas de vidas que han ocurrido en este caso que les comparto. A la fecha ya soy un hombre más viejo, y les cuento que he intentado a través de mi vida hacer varias relaciones, sin embargo ninguna funcionó. Hasta la fecha soy un hombre solitario, amargado, podrido del corazón y del alma. Comprendo a la perfección que el haberme dejado llevar por los sentimientos oscuros de rabia, celos,
envidia y coraje, pero sobre todo el de la cobardía, porque no fui capaz de enfrentar mi realidad, aceptar que mi esposa quería a otro hombre, uno que era capaz de llenar ese hueco que yo no podía. Realmente en esta historia todo terminó muy mal, para todos. He aprendido la lección a la mala, y espero que ustedes que están escuchando esto, eviten usar las prácticas de la brujería. No me gustaría que vivan en el mismo infierno que estoy pasando por haber usado la magia negra para enamorar a una mujer que ya no me correspondía. Realmente estoy pagando un karma, y lo que no quiero es que ustedes también vivan algo similar, porque realmente esto es el infierno en vida. Esto es el infierno de haber usado la magia negra.